Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. José Antonio Torres conversando con ustedes sobre los temas de más actualidad. Coloquio Cultural, aquí los sábados en 11 de la mañana en EN. Decíamos antes de conversar y hablábamos fuera de cámara sobre la situación mundial y cómo eso afecta a países como el nuestro. Por eso quisimos traer aquí a EN Televisión, al programa de hoy, en víspera del 178 aniversario de la independencia de la República Dominicana, un tema muy delicado, y es la invasión de Rusia a Ucrania. Decimos es delicado porque la gente tiende mucho a ser ligero cuando trata los temas de guerra, y ocurre, señores, que esa es una situación en la que nadie quiere verse. Primero, una población civil que no tiene que ver nada con un conflicto y que siempre termina de pagar con vidas, con pérdida de vidas, con pérdida de propiedades. Algunos abandonando, tienen que abandonar todas sus cosas para salvar la vida. Otros ni siquiera tienen esa suerte. Y más ahora que las guerras no son como hace años, que eran combates personales, cuerpo a cuerpo. Ahora las guerras son tecnológicas. Y un dron no te puede diferenciar un civil de un objetivo militar. Solamente se le programa un objetivo y él dispara sin saber lo que hay. Contrario cuando las guerras eran personales. El jueves, Rusia, con razón o sin razón, porque nosotros creo que como país siempre debemos estar como República Dominicana que ha sido objeto de 2 intervenciones estadounidenses, moralmente debemos siempre de rechazar la intervención de cualquier país. O sea, no vamos a hacer como los estadounidenses. O sea, Rusia invade a Ucrania y eso está mal, malísimo. Pero Estados Unidos invade a Irak, invade a Kuwait, invade a Panamá, invade a Haití, invadió a República Dominicana 2 veces. Y eso no es problema. Siempre hay una justificación para una invasión de los norteamericanos. Cuando la invasión la hace otro, entonces ahí sí, eso es un genocidio, eso es un abuso. Pero es asunto ya de política a otro nivel. Lo que decimos es que nosotros como país debemos siempre estar en contra de la intervención. Debemos estar en contra de la intervención de Rusia a Ucrania, tenga o no razón, haya o no diversas justificaciones, pero también debemos de rechazar cualquier intervención de Estados Unidos en otro país, porque debemos ser que cada país resuelva su problema de manera interna. Siempre cuando los países tienen conflictos y los resuelven de manera interna, las víctimas siempre son menores que cuando se recurre a la fuerza o a la guerra o a la intervención para imponer un régimen o para imponer un criterio, una razón o para apoderarse de bienes materiales y bienes de recursos naturales o algunos bienes materiales. Los rusos siempre han estado justificando, y nosotros no vamos a justificarlo, pero vamos a exponer en este programa algunas de las razones que enarbolan incluso analistas europeos sobre las causas verdaderas que pudieron llevar a Rusia a esta intervención. ¿Cuál es el mayor interés de Rusia en este caso? Es que Ucrania es una zona estratégicamente, desde el punto de vista político, para los rusos. Y tal es así, señores, que cuando Ucrania es tan importante para los rusos, señores, que hace exactamente
220 años. En 1812 más preciso, en 1812, la fuerza napoleónica invade a Rusia. ¿Y ustedes saben qué lo salvó? Ucrania. Porque los rusos sitiaron al ejército napoleónico hasta que llegó el invierno. Y Ucrania, que es la tabla, fue la tabla salvadora del gobierno ruso en ese momento, luego siguió siéndolo. Y en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas enemigas entraron por el oeste y fueron detenidas en Ucrania. ¿Y por qué? Bueno, porque Ucrania está a 1.600 kilómetros de la capital rusa, de Moscú. O sea, prácticamente en la frontera, a tiro de misil. Entonces, eso convierte a Ucrania en una zona estratégica. ¿Qué es lo que ha pasado con todo este conflicto? Bueno, nosotros no somos analistas internacionales, de política internacional y mucho menos de la lejana Europa. Pero, sí, la información que uno va recabando en estos conflictos te lleva a tener algunos razonamientos. Ucrania, que es un miembro no activo de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una fuerza militar que aglutina varios países, encabezado por Estados Unidos, o sea, auspiciado por Estados Unidos. Entonces, Ucrania ha pedido participar o su solicitud como miembro de la OTAN. Hay países de la OTAN que lo han rechazado y por eso Ucrania participa en algunas reuniones de la OTAN como observador, pero no como miembro de hecho. Ahí ahora viene el asunto. Y esta es una opinión, eso lo dice Putin, decía esta mañana que el artículo 5 del reglamento de la OTAN establece que un ataque a uno de esos países miembros, los demás países están en el deber y la responsabilidad de responder el ataque como si fuera a ellos mismos. Entonces, volvemos hacia atrás. Si Ucrania es aceptada en la OTAN como miembro, lo más probable es que si Rusia, con esa invasión del jueves, estuviéramos ya en una tercera guerra mundial, eventualmente. Pero hay otro elemento que enalbora a los rusos, un elemento de seguridad. Si Ucrania pertenece a la OTAN, entonces el territorio ucraniano puede ser usado para el emplazamiento de misiles, para el emplazamiento de misiles y para el emplazamiento de bases militares. Estamos hablando de que de la frontera de Ucrania a la capital, a Moscú, dictarían unos 600 y pico de kilómetros. Sería la distancia. ¿Y ustedes creen que los rusos van a permitir que le instalen una base militar enemiga a 600 kilómetros de su territorio? Políticamente eso es inaceptable. Es lo mismo, Estados Unidos va a permitir que Cuba o que Rusia le instale misiles ahí en Cuba o en Venezuela. No, no se lo va a permitir. Y ahí tenemos el caso de la crisis de los misiles del año 62. Porque es un atentado, es un peligro permanente usted tener fuerzas enemigas en su frontera. Entonces, es un argumento de seguridad, es un argumento de estrategia
que yo no sé si es valedero, pero hay que reflexionar cuando uno va a fijar posiciones. Y por eso yo digo que nosotros como país siempre debemos estar en contra de cualquier intervención, porque tenemos ese compromiso moral, porque hemos sido intervenidos 2 veces para saqueos, para los norteamericanos apropiarse de recursos naturales, argumentando una serie de razones, o como punto estratégico político. Nosotros estamos en el punto estratégico, en el punto más estratégico del Caribe. Nosotros estamos en el centro del Caribe. O sea, tenemos un punto estratégicamente militar para cualquiera de las potencias, al igual que Cuba. Por eso Rusia siempre trata de mantener unas estrechas relaciones con Cuba, y los chinos ahora. Es por lo que se representan desde el punto de vista geográfico, tanto para comercio como para cualquier crisis, para una eventual crisis de guerra. Ojalá que la situación en Ucrania se resuelva, sin que intervengan otros países, porque eso, los riesgos de un conflicto mundial se acercarían cada más. Ahora, eso lo sabe Estados Unidos, lo sabe Inglaterra. Lo que parece que no lo saben eran las autoridades de Ucrania, que creyeron siempre en el discurso de Biden y en el discurso del primer ministro británico, de que si invaden, si atacan a Ucrania, se la van a ver con nosotros de frente. Oye, eso es mentira. O Estados Unidos se va a involucrar en una guerra con Rusia por defender un territorio de Ucrania, por defender al gobierno ucraniano. No, hombre, no, le pueden mandar armas. Y ahora será difícil, porque los rusos el jueves le dañaron el principal aeropuerto, el de Kiev, que es la capital de Ucrania. Entonces va a ser difícil. Pero los británicos tampoco se van a meter en eso. Entonces parece ser que los únicos que no sabían eso eran las autoridades de Ucrania, que luego el presidente ayer viernes diciendo, el occidente me ha dejado solo. Ah, pero tú tenías una actitud desafiante con los rusos y era contando con el vecino. No es contando con el vecino. Tú tenías que contar con lo que tiene, con eso, antes de ser desafiante. Y Estados Unidos, como tiene, el gobierno de Ucrania tiene todo el apoyo moral de Estados Unidos. Tiene todo el apoyo moral. Y posible tenga también apoyo económico, apoyo militar. Ahora, ellos no se van a embarcar a enfrentar al ejército ruso. Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos continuaremos con este tema, ofreciendo algunos detalles, algunas informaciones de cómo va evolucionando el conflicto y a dónde pudiera llegar y cómo pudiera afectar a la República Dominicana y otras naciones del Caribe. Vamos a una pausa, señor director, y en breve estamos aquí de nuevo. Buenas, de regreso ya aquí de nuevo con ustedes. Recuerden que pueden sintonizar este programa en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o a través de la web www.entelevisión.com. Ahí usted puede encontrar algunos programas de las ediciones anteriores, así como de este sábado, de hoy sábado, en víspera de la celebración del 178 aniversario de la independencia de la República. Estábamos tratando el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y hablábamos representaba desde el punto de vista estratégico para la seguridad de Rusia, pero representa a Ucrania. Pero hay otro aspecto de Ucrania importante, y es que recuerden que el territorio ruso, Rusia es una gran extensión de territorio, pero el 40 y algo % de ese territorio es territorio siberiano, o sea, pertenece a la Siberia. O sea, es la Siberia.
y ahí eso es de 30 grados para abajo la temperatura. O sea que ahí no se puede pensar en que se va a producir nada. Sin embargo, Ucrania tiene áreas en que son de producción agrícola y eso también es un elemento importante para los rusos, que necesitan adquirir, es más cómodo para ellos tener un gobierno aliado en Ucrania para poder hacer un intercambio comercial. Otra de las presiones que recibió Putin o Rusia de Ucrania es que Ucrania estaba negociando un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Eso pasó en el 2014, en el gobierno anterior, o sea, en el régimen anterior de Ucrania, que era adepto al gobierno de Rusia. Y el gobierno ruso tuvo incluso que darle, creo, unos 15.000 millones de dólares para que ellos pudieran recomponer su economía y no se fueran a un mercado, a un libre comercio con la Unión Europea, de modo que siguieran manteniendo las relaciones comerciales con Rusia. Rusia le vende gas natural, ellos le venden productos agrícolas y otros productos industriales terminados. Ucrania es una gran zona productiva y eso es otro punto estratégico para los rusos. Sin embargo, para los occidentes, o sea, Estados Unidos, Inglaterra y para la OTAN, lo ven como un punto estratégico desde el punto de vista militar. Y otra cosa que pudiera ser, señores, es que pudiera ser una de las causas que provocó la invasión, es que Ucrania ha afectado al ego del presidente Vladimir Putin, porque Putin ha intentado varias veces, e incluso le tomó la parte de Crimea, se la anexó, y hace un par de días declaró, reconoció la independencia de otras 2 regiones de Ucrania que estaban en poder de rebeldes, y Putin declaró, les reconoció, y esas son dos zonas que están más cerca de Rusia, y a partir de ahí entonces comienza Ucrania. O sea, es un punto de vista, es un punto estratégico desde el punto de vista político, económico y militar, Ucrania, para los rusos. Y si a eso se le agregamos también que el presidente Putin no ha podido doblegar al ejército ucraniano, ni por la vía diplomática ni por la fuerza. Vamos a ver ahora, porque incluso ayer le estaba pidiendo a las fuerzas militares que depusieran al presidente actual, a todo el gabinete, y que crearan un nuevo Estado y que contaran con el respaldo de Rusia para eso. Vamos a ver cómo evoluciona en este fin de semana todo este conflicto, y que no termine lo más rápido posible, porque al final de cuentas los países como nosotros vamos a ser los más afectados. Recordemos, la última gran contienda bélica fue la Segunda Guerra Mundial, que República Dominicana no participó de ninguna manera, aunque creo Trujillo, en uno de esos ataques también de ego, le declaró la guerra a Alemania. Y hay una anécdota, Hitler le dice a uno de sus asistentes cuando le dice, República Dominicana nos declaró la guerra, eso en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y dice, Hitler no conocía a República Dominicana y pidió, ¿y dónde está esa nación? Y cuando se lo señalaron en el mapa, cogió un alfiler, lo puso sobre el mapa y con la punta y con el parte de arriba del alfiler se cubrió la República Dominicana. O sea, de un punto tan insignificante en términos de territorio que era en medio de esa guerra. Y dijo, pues ya no está. O sea, una punta de un alfiler. Entonces, es una anécdota, no sabemos si ese es real o no, pero es bueno. Y creo que también la República Dominicana perdió un barco. Los alemanes le hundieron un barco en medio de ese conflicto. Por Trujillo está de baboso, declarando, participando en una guerra mundial cuando aquí la gente no tenía ni zapatos por la misma crisis que se había generado en todo el mundo. Ahora, nosotros pudiéramos ser afectados de diferentes maneras. Por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos aquí, en República Dominicana, oigan este dato,
300.000 turistas procedentes de Ucrania y Rusia y todas esas áreas en conflicto ahora. 300.000. ¿Qué va a ocurrir este año? No va a venir esos turistas. Primero porque Rusia en medio de un conflicto bélico no creo que nadie se embarque en eso. Y ucranianos ni pensar en ellos. Porque en Ucrania todo el que tiene 5 pesos anda huyendo ahora. Para el conflicto no lo agarre en medio, para no que si los rusos, que era lo que se preveía hoy o mañana, los rusos pudieran ya tener el control de la capital de Kiev, lo que se prevé por los ataques y por las informaciones que nos están llegando, que ayer estaban ya prácticamente encima de la capital. Y no tenemos informaciones de hoy todavía es muy temprano para eso, para nosotros. Entonces, República Dominicana ya va a comenzar a sentir, desde que venga la temporada de turismo, vamos a comenzar a sentir ya los efectos de la falta de esos turistas, de esa zona en conflicto. Encima de eso, el nerviosismo que está generando en el mercado los precios del petróleo y sus derivados. Ayer el petróleo estuvo, el jueves, el petróleo en la mañana llegó a superar los $105 el barril. Ayer viernes, al mediodía de ayer viernes, estaba en $93.7 el barril. O sea, había bajado un poco, pero todavía estaba muy alto con relación a nosotros. Por eso también ayer el gobierno decidió, el gobierno de Luis Abinader decidió congelar los precios de los combustibles, pero para congelarlo, dice el Ministerio de Industria y Comercio, tuvieron que subsidiar unos 500 millones de pesos. O sea, el gobierno tuvo que disponer 500 millones de pesos, porque la gasolina está a 200 y algo, no sé por cuánto, pero sí sé que está muy, muy alto, pudiera colocarse en 300 pesos con este conflicto. Y créeme, eso no sería nada bueno, ni para los planes reeleccionistas de Abinader, ni para la permanencia en el poder del Partido Revolucionario Moderno. O sea, ese conflicto se va a llevar muchos gobiernos. Si ese conflicto se extiende 2 o 3 meses, se va a llevar muchos gobiernos de la región. Porque la gente no va a entender. O sea, cuando usted no tiene para comer, o cuando usted ve la inflación va galopante, así como va aquí, pero pudiera subir todavía mucho más, la gente no va a entender. No, es que hay una guerra entre Rusia y Ucrania. La gente no va a entender eso. Aquí por lo menos parece que la producción agrícola se ha mantenido muy estable y todavía los productos agrícolas no han subido mucho de precio, pero sí los productos industrializados, los terminados y también los productos importados, que eso va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. El gobierno ha logrado mantener una producción agrícola estable y una moneda, y el valor del peso se ha mantenido estable. Eso ha ayudado a que la inflación sea menor de lo que es en la actualidad. Pero realmente este conflicto va, y decíamos, se va a llevar mucho gobierno de la región, porque la población no lo va a entender. La gente cuando comienza a pasar trabajo, cuando comienza a pasar hambre, cuando no tiene con qué suplir las necesidades básicas, inmediatamente no le importa qué provocó eso. Lo que la gente piensa de una vez en que hay que cambiar el gobierno, hay que cambiar el partido que está en el poder. Eso es tradición en América Latina, porque ese es el resultado de la falta de conciencia, como es lógico. Esa falta de conciencia a la gente la hace no ver un poco más allá. Pero nada, lo que debemos estar esperanzados, ese conflicto se resuelva lo más rápido posible. O sea, no es un conflicto, ya es una guerra, pero se resuelva lo más rápido posible en vista de que los efectos colaterales sean menores para los países pobres como nosotros de América Latina. Hay otro tema interesante y es la carta pastoral. O sea, en cada periodo importante del país, la conferencia del episcopado, o sea, la conforman todos los obispos,
fijan una posición sobre un tema determinado. Eso se hace siempre con motivo de la festividad de la independencia, con motivo del Día de la Altagracia. No sé si hacen uno también con motivo del Día de la Restauración o de la Mercedes. Pero sí, la conferencia emite al menos 2 o 3 cartas pastorales cada año en ocasiones especiales. En esta ocasión, la carta pastoral hace hincapié en que el gobierno le dé un mejor uso al gasto público. Los obispos argumentan que la brecha entre pobres y ricos se está ensanchando más y que eso pudiera ser que el gasto público no está bien enfocado. Esa pudiera ser una de las razones, pero la vicepresidenta Raquel Peña inmediatamente le salió al frente a los obispos ayer y planteó que no, que el gobierno no dilapida dinero y que el gasto del gobierno está bien enfocado. O sea, no sabemos ahora quién tiene la razón. La realidad es que sí, la brecha entre pobres y ricos en el país se ha ido ensanchando a raíz desde el año 2019, al final ya del 2019, y que eso se afianzó, esa brecha, o se ensanchó más con el asunto del virus, del COVID-19, el coronavirus, que nos ha estado afectando. Vamos, señor director, a una pausa y en breve estamos con ustedes ya en la parte final de Coloquio Cultural, donde conversaremos sobre las expectativas que ha creado en la población el discurso que pronunciará mañana el presidente Luis Abinader. Bien, como este programa tiene por nombre Coloquio Cultural, se supone que nosotros debemos hacer algunos aportes a la cultura cada semana y vamos a enfocarnos en eso. Pero ahora queremos aclarar algo. Miren, he visto en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, situaciones preocupantes. He oído a periodistas, a locutores, decir que el presidente mañana habla ante la Asamblea Nacional, lo cual no es cierto. En República Dominicana los presidentes, los 27 de febrero, pronuncian un discurso de rendición de cuentas. O sea, rendición de cuentas sobre lo que hizo el gobierno el año anterior. Eso no lo hace ante la Asamblea Nacional. Lo hace en una reunión conjunta de ambas cámaras en el salón de la Asamblea Nacional. O sea, diputados y senadores se reúnen en el salón de la Asamblea Nacional y muchos funcionarios y el cuerpo diplomático, donde el presidente les explica sobre, les rinde cuenta a la sociedad, al país, desde ese escenario sobre la gestión de gobierno del año anterior. La Asamblea Nacional es otra cosa, aunque la integran los senadores y los diputados, pero es con otro objetivo, es con otro fin que se reúne la Asamblea Nacional. Lo de mañana no es una reunión de la Asamblea Nacional, es una reunión conjunta de los legisladores, la Cámara de los Senadores y de los diputados en el salón de la Asamblea Nacional. Entonces, he visto, hay hasta un spot por ahí promoviendo la actividad, van a transmitir en vivo el discurso del presidente ante la Asamblea Nacional, lo cual es un error. Entonces, por eso queremos, para los televidentes de Coloquio Cultural, aclarar eso, para
nuestros seguidores sepan que una cosa es la Asamblea Nacional y otra cosa es el discurso de mañana del presidente de rendición de cuentas. Generalmente la Asamblea Nacional se reúne en dos escenarios, generalmente. Una como Asamblea Revisora de la Constitución de la República y se reúne como Asamblea Nacional para juramentar al presidente de la República o en su defecto para conocer de la renuncia del presidente de la República. En esos escenarios se reúne la Asamblea Nacional, pero nunca esa Asamblea se reúne para oír discursos de rendición de cuentas, no. Entonces, con esa parte ya estamos claros. El presidente mañana le toca su segunda alocución para rendir cuentas. Ya lo hizo el 27 de febrero del 2001. El presidente asumió en agosto del 2020. Entonces, el 27 de febrero del 2021, en el 2021, rindió cuenta sobre ese espacio de tiempo, de agosto a febrero. Este año le corresponde ya hacer una rendición de cuentas sobre un año completo, el 2021. Y el discurso del mandatario ha creado expectativas de diferentes tipos. El presidente ha prometido algunos proyectos, someter ante el Congreso algunos proyectos, y el escenario sería ese. El proyecto de reforma a la Constitución de la República, él lo está discutiendo, o cuya propuesta inicial se estaba discutiendo en el Consejo Económico y Social, en el CES. El presidente también va a someter algunas iniciativas que tendrían que ver, como, bueno, el presidente dijo la ley de hidrocarburos, que es la ley mediante la cual se fija, la ley que crea la resolución mediante la cual se fijan los precios de los derivados del petróleo. El presidente dijo que va a someter también ese proyecto de ley para que la gente lo conozca, para que los legisladores decidan sobre el mismo. La gente también está esperando a ver qué va a decir el presidente. Me imagino no podrá perder ese escenario para hablar sobre el fideicomiso de Punta Catalina, que el presidente lo presentó y luego tuvo que echarlo para atrás por la presión de la sociedad, y más por la presión porque la gente no entendió. O sea, parece que no fue bastante claro la política de comunicación del gobierno, no fue bastante clara para que la población entendiera cuál era la intención del gobierno. El asunto fue que ese match la oposición se lo ganó al gobierno porque obligó al presidente lo retirara o dejara sin efecto la propuesta de un fideicomiso, porque la realidad es también que habían algunos puntos medios oscuros ahí. Uno de ellos podía haber terminado con la privatización de esa planta, aunque todavía hay funcionarios que dicen que no. Pero la realidad es que sí, que con ese fideicomiso la planta pudo haber terminado en manos del sector privado, en manos de empresas privadas, con muy poca inversión. Eso son, decíamos, de las cosas que la gente está esperando para mañana. En el aparato militar se esperan por lo menos el retiro de 40 generales. Creo que es una cifra muy alta. Ningún presidente ha tenido el coraje de hacer eso en este país. Aunque esos solamente son del ejército. Habría que ver qué va a plantear el presidente sobre la situación, el tema de inseguridad. Eso tiene que estar, es uno de los temas que debe estar en manos de la agenda de los técnicos que están preparando el discurso al presidente, porque son los temas que le interesan a la sociedad. La gente está preocupada ahora por el sistema, por la inseguridad. Pues el presidente tendrá que explicar ya con más detalles
todo lo concerniente al año 2021 sobre la epidemia del coronavirus, sobre la epidemia, los casos de COVID-19, la inversión del gobierno en eso, el problema de la vacunación, que no hemos podido todavía llegar a la inmunidad del rebaño. O sea, la gente sigue renuente a vacunarse y fíjense si ya vacunas se han ido venciendo. Creo que hay unas 300.000 dosis de AstraZeneca que se venció en almacén. O sea, con esas 300.000 dosis pudo haberse vacunado 150.000 adultos. Pero la gente no se motiva a vacunarse y parece que el gobierno no ha encontrado un mecanismo de convencimiento o de presión o de presionar para que la gente se vacune y que logremos la inmunidad de rebaño. En este fin de semana, y siguiendo sobre ese mismo tema, en este fin de semana habrá carnavales en muchísimas ciudades, porque estamos en el mes del carnaval y estamos en la celebración del mes de la patria hasta el 9 de marzo. ¿Qué va a pasar? Toda esa aglomeración de gente, el gobierno eliminó las restricciones. La gente puede ir con mascarilla o sin mascarilla, como le dé la gana. Y también eliminó pedir la tarjeta de vacunación a la persona para acceder a los lugares públicos. Todo esto va a provocar, señores, un rebrote de COVID, es casi seguro, porque tanta gente, uno sabe lo que son los carnavales, que es una francachela, eso es alcohol, baile y locura de la gente. Entonces, en medio de una pandemia, que si es verdad, los casos han ido bajando, es casi seguro que van a comenzar a subir una semana después de que pasen todos estos carnavales. Porque la gente comienza, y no es verdad, la gente va a conservar distanciamiento físico, ni tampoco va a usar mascarilla con una temperatura tan alta, y todo el mundo ahí bebiendo ron, cerveza, bailando, se van a sofocar, y la gente va a estar sin mascarilla. Eso es una realidad, y eso va a incrementar los riesgos, especialmente en aquellos que no se han vacunado, que es un segmento muy alto todavía de la población, porque no hemos llegado a vacunar el 70% de la población, que serían unos 7 millones, o 7 u 8 millones, con mínimo 2 dosis. Ahora debería ser, para lograr la inmunidad del rebaño completo, tenga por lo menos 3 dosis de la vacuna. Entonces ahí podemos decir, bueno, ya estamos, si no libres de la enfermedad, libres del coronavirus, por lo menos tenemos el control, que es lo que no tenemos hasta ahora. Esos son otros de los retos que aún quedan al presidente. Los casos de corrupción, ya eso no lo maneja el presidente ha dicho, la justicia independiente, eso. Pero la gente también está pendiente sobre eso. O sea, ¿qué va a pasar en esos casos? Los proyectos el presidente ha prometido, muchos de ellos todavía no han comenzado, y el gobierno se encamina a su segundo año. Muchos de esos proyectos todavía no han comenzado, y entonces el presidente debe, por lo menos, dar una explicación, explicarle también al país cuáles son las perspectivas, qué rumbo vamos a tener en lo adelante. Habrá que aplicar algunas políticas de ajuste, me imagino, y por eso el presidente inmediatamente Rusia, el jueves, cuando Rusia invade Ucrania, el presidente convoca inmediatamente el gabinete económico para pasar balance a la situación, porque de una forma u otra nos va a afectar. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno para que afecte lo menos posible a la gente de menores ingresos? Ya con la inflación, como va galopante, es suficiente si encima de eso le agregamos otros elementos más. Amigos televidentes, llegamos al final del coloquio cultural. Ojalá que en el programa de la próxima semana no tengamos que volver a tocar el tema de Ucrania y Rusia, porque se haya resuelto. Ojalá que sea así. Buen provecho y buenas tardes, y hasta el próximo sábado, 11 de la mañana, aquí en EN Televisión.